Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zembearda y Gökberk YLDRM. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Una historia que rompe la imagen perfecta. El panorama del entretenimiento turco se ha visto sacudido por una noticia que ha cambiado por completo la percepción pública de una de las parejas más admiradas del momento, Zembearda y Gökberk YLDRM. Lo que durante meses fue presentado como un romance sólido, lleno de promesas y proyectos compartidos, se ha transformado en una tormenta emocional que ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. El reciente testimonio de Zembe, quien afirmó con firmeza que Gökberk no conocerá al hijo que tienen en común hasta que el divorcio sea oficial, ha generado una ola de reacciones que parecen no detenerse. La prensa, los seguidores e incluso expertos en relaciones se han volcado en analizar cada palabra, cada gesto, en busca de entender cómo se llegó a este punto tan crítico. El origen de una relación idealizada. Cuando Zembe y Gökberk anunciaron su relación, la prensa turca y los fans celebraron lo que parecía ser el nacimiento de una historia de amor de cuento. Ella, una actriz talentosa y carismática, con una carrera en ascenso gracias a sus interpretaciones llenas de sensibilidad, él, un rostro conocido y querido, capaz de despertar admiración por su estilo cercano y su aparente madurez emocional. La boda secreta que ambos organizaron fue la culminación de una etapa mágica, un evento que, aunque discreto, estuvo rodeado de comentarios positivos y esperanzadores. La llegada de su bebé parecía coronar esta historia con una felicidad que pocos dudaban. Sin embargo, tras esa imagen perfecta, se escondían tensiones que solo sus allegados percibían. La convivencia, la presión de la fama y las diferencias sobre el futuro de la familia fueron desgastando poco a poco la relación. Lo que comenzó como pequeñas discusiones se transformó en conflictos que ambos trataron de mantener alejados de las cámaras, pero que terminaron por hacerse evidentes. Zembe rompe el silencio, una decisión tajante. El verdadero terremoto mediático llegó cuando Zembe, en unas declaraciones exclusivas, confesó que no permitiría que Gökberk viera al bebé hasta que la separación estuviera completamente formalizada. Sus palabras fueron directas y para muchos, sorprendentes. No puedo compartir la alegría de mi hijo con alguien con quien ya no tengo un futuro. Antes necesito cerrar este capítulo con el divorcio para poder avanzar con serenidad, expresó la actriz, dejando claro que la prioridad es construir un ambiente estable y libre de tensiones para el pequeño. Este pronunciamiento encendió de inmediato el debate. Algunos apoyan la postura de Zembe, considerándola una madre que antepone el bienestar de su hijo a cualquier otra circunstancia. Otros, en cambio, creen que la ausencia del padre en los primeros meses podría afectar el desarrollo emocional del niño. En medio de estas opiniones encontradas, la figura de Zembe se ha convertido en un símbolo de determinación, pero también en el centro de críticas y cuestionamientos. La herida invisible en la pareja. Las fuentes cercanas a ambos coinciden en que los problemas comenzaron a intensificarse poco después del matrimonio. Diferencias irreconciliables, desacuerdos sobre el futuro profesional y una falta de comunicación efectiva habrían marcado el inicio de la distancia. Mientras Zembe se refugiaba en el rodaje de nuevos proyectos y en la preparación para la maternidad, Gökberk intentaba mantener la unión, aunque sin éxito. La ruptura emocional fue tan profunda que, según personas de confianza, ya no había marcha atrás. La actriz, con la voz entrecortada en una de sus últimas entrevistas, reconoció que su mayor miedo es que el niño crezca en medio de conflictos constantes. No quiero que mi hijo respire tensión o que sus recuerdos de infancia estén marcados por peleas o reproches. Para mí,
Lo más importante es que crezca en paz, afirmó. La respuesta de Gökberk YLDRM, entre el dolor y la esperanza. Por su parte, Gökberk ha mostrado una postura más conciliadora. A través de un comunicado difundido por sus representantes, el actor expresó su tristeza ante la decisión de Zembe, pero insistió en su deseo de mantenerse presente en la vida de su hijo. Aunque el camino no ha sido fácil, mi intención es siempre apoyar y estar al lado de nuestro pequeño. Espero que podamos resolver nuestras diferencias con respeto y madurez, dijo con una serenidad que ha conmovido a muchos de sus seguidores. Gökberk busca el diálogo y no descarta recurrir a mediadores para lograr acuerdos que beneficien al niño. Sin embargo, no oculta la frustración de sentir que los momentos más importantes de la infancia de su hijo están siendo marcados por una distancia que él no ha elegido. La presión de los medios y el juicio público. Vivir una separación ya es doloroso de por sí, pero enfrentarlo bajo el escrutinio constante de la prensa convierte cada paso en un campo minado. Zembe y Gökberk han tenido que lidiar con titulares, especulaciones y rumores que, en muchas ocasiones, han distorsionado la verdad. Las redes sociales se han transformado en un tribunal paralelo donde cada gesto es analizado y criticado. Algunos fans de Zembe han llenado sus publicaciones con mensajes de apoyo, elogiando su valentía y su capacidad para proteger a su hijo. Al mismo tiempo, Gökberk ha recibido miles de comentarios alentándolo a luchar por su papel como padre, recordándole que la paternidad no es solo un derecho, sino también una responsabilidad que trasciende cualquier conflicto de pareja. Impacto en sus carreras y proyectos profesionales. La tormenta personal que atraviesan ha tenido un eco inevitable en sus carreras. Zembe, quien estaba negociando su participación en una ambiciosa serie internacional, decidió posponer cualquier compromiso para centrarse en la maternidad y en su estabilidad emocional. Gökberk, por su parte, ha reducido al mínimo sus apariciones públicas, enfocándose en su vida privada y en la búsqueda de soluciones legales y emocionales. Los expertos en imagen pública señalan que este tipo de crisis puede afectar temporalmente la popularidad de los artistas, pero también puede humanizarlos, mostrando que, detrás de la fama y el glamour, enfrentan los mismos dilemas que cualquier persona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Zembe hace bien al priorizar la estabilidad de su hijo por encima de la relación con su expareja? ¿O piensan que Gökberk tiene derecho a compartir desde el principio la crianza del pequeño? Nos encantaría leer sus opiniones. Además, ¿qué otras figuras del mundo del espectáculo turco les gustaría ver en nuestros próximos reportajes? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.